Paddy Pimblett necesitó solo 52 segundos para someter a Benoit Saint-Denis en UFC 329. Ese resultado no decide el futuro de Ilia Topuria, pero llegó en un momento incómodo. Su revancha con Justin Gaethje no está garantizada y ahora existe otra pelea con sentido deportivo y comercial. Cuando Ilia vuelva, ¿podrá elegir su camino? ¿O tendrá que pasar primero por Paddy? Hay que ser precisos. Paddy no derrotó a Topuria. Tampoco consiguió oficialmente una pelea contra él. UFC no ha anunciado nada. Lo que cambió fue el contexto. Mientras Topuria se recupera y espera conocer su siguiente paso, otros peleadores siguen compitiendo. Cada victoria puede crear una nueva opción. Y cuando una de ellas llega en 52 segundos, frente a un rival peligroso como Saint-Denis, resulta mucho más difícil ignorarla. El regreso de Ilia no depende únicamente de cuándo esté preparado para pelear. También depende de qué combates estén disponibles, quién tenga impulso y qué dirección resulte más atractiva para UFC en ese momento. Ahí aparece Paddy. Antes de UFC 329, una pelea entre ellos ya podía venderse por la rivalidad que arrastran, pero todavía existía una pregunta deportiva. Después de perder contra Gaethje, Paddy necesitaba volver a ganar, no solo para mantener vivo el interés, sino para demostrar que seguía teniendo argumentos dentro del peso ligero. Lo hizo en menos de un minuto. Eso no significa que haya superado a Topuria. De hecho, el propio Gaethje dijo antes de UFC 329 que Ilia era mucho más peligroso y que vencería a Paddy en la mayoría de sus enfrentamientos. Pero Gaethje también rechazó una revancha inmediata con Topuria y mencionó a Pimblett como una posible prueba para él. Esa combinación cambia la conversación. Topuria continúa siendo el peleador más probado de los dos. Ha sido campeón en 2 divisiones y ya ha vencido a algunos de los mejores nombres de UFC. Paddy, en cambio, acaba de recuperar el impulso que había perdido. Ahora los dos tienen un rival reciente en común. Gaethje venció a Paddy en las tarjetas y después detuvo a Topuria al terminar el cuarto asalto. Esos resultados no permiten construir una jerarquía simple porque fueron peleas diferentes, pero sí le ofrecen a UFC una historia fácil de entender. La rivalidad ya existía, el interés también. Lo que faltaba era un resultado reciente que hiciera defendible el matchup. Paddy acaba de conseguirlo. La siguiente pregunta ya no es si Topuria contra Paddy puede atraer espectadores. La verdadera tensión está en quién tendría más que perder si esa pelea llega a ocurrir. Para Paddy, el premio sería enorme. Vencer a un excampeón de 2 divisiones lo colocaría en una posición completamente diferente. Sería la victoria más importante de su carrera y le permitiría convertir una rivalidad personal en un argumento deportivo mucho más serio. Para Topuria la recompensa es menos clara. Derrotar a Paddy podría devolverle impulso y demostrar que sigue siendo uno de los nombres más fuertes del peso ligero. Pero esa victoria no le garantizaría automáticamente una pelea por el cinturón. UFC todavía tendría que considerar la situación del campeón, el momento de la división y las demás opciones disponibles. Una derrota tendría un coste mucho mayor. Ilia no estaría defendiendo un título. Estaría intentando reconstruir su posición después de perder contra Gaethje. Caer ante Paddy podría alejarlo todavía más de la revancha que quiere y cambiar por completo la conversación sobre su siguiente paso. Paddy llegaría con menos que proteger y mucho más que ganar. Topuria llegaría con el peso de demostrar que todavía puede controlar la dirección de su carrera. Esa diferencia convierte el matchup en una propuesta incómoda. Además, UFC no necesitaría un cinturón para promocionarlo. Ya existe rivalidad. Los dos tienen públicos enormes. También comparten una conexión reciente con Gaethje.
Paddy acaba de producir una finalización rápida y Topuria necesita una pelea capaz de devolverlo al centro de la división. Desde el punto de vista comercial, las piezas encajan. Desde el punto de vista de Ilia, la decisión sería más complicada. Antes de hablar de cualquier rival, Topuria tiene que estar completamente preparado para competir. No existe una fecha oficial para su regreso y tampoco hay un combate anunciado. Cualquier conclusión definitiva iría más lejos de lo que sabemos. Después está Gaethje. El campeón ha dejado claro que no quiere conceder una revancha inmediata. Eso no significa que UFC la haya descartado. Gaethje no toma solo las decisiones de matchmaking, pero su postura hace que esperar exclusivamente esa pelea sea una estrategia incierta para Topuria. Ilia podría esperar a que la situación del campeonato se aclare. Esa opción evitaría asumir un riesgo innecesario. El problema es que la división no tiene por qué quedarse quieta durante ese tiempo. También podría aceptar una pelea importante antes de volver a buscar el título. Ahí Paddy empieza a tener sentido. Una victoria permitiría a Topuria recuperar actividad, cerrar una rivalidad y reforzar su posición. Pero tendría que hacerlo frente a un peleador que llega con confianza y que no cargaría con la misma presión. Ninguna de esas rutas está confirmada. UFC tendrá que valorar el estado físico de Topuria, el calendario, la disponibilidad de Gaethje y las alternativas reales dentro de la división. Paddy es una posibilidad, no una decisión. Sin embargo, hace una semana esa posibilidad necesitaba más argumentos. Ahora tiene una victoria en 52 segundos detrás. Paddy no ha bloqueado el regreso de Topuria. Ha creado una bifurcación, y la elección que Ilia haga, si UFC realmente le presenta esas opciones, determinará cuánto control puede recuperar desde su primera pelea. Complicar el regreso no significa cerrar el camino. Los 52 segundos de Paddy no borran lo que Topuria ha conseguido. Tampoco le quitan automáticamente su posición dentro del peso ligero. Lo que hacen es darle a UFC una alternativa que hace una semana parecía mucho menos sólida. Antes de UFC 329, Topuria contra Paddy se sostenía principalmente por su rivalidad y por el interés que podía generar. Ahora Paddy también puede señalar una victoria reciente, rápida y convincente. Eso importa porque Ilia podría volver sin tener garantizado el combate que realmente quiere. Si Gaethje mantiene su postura y UFC se decide mirar otras opciones, Topuria tendrá que elegir entre esperar o competir. Esperar puede mantener abierta la posibilidad de una revancha. También permite que otros peleadores sigan acumulando victorias mientras él permanece fuera. Pelear contra Paddy ofrecería una ruta más inmediata. Ilia podría recuperar impulso y eliminar a un rival que lleva tiempo vinculado a su nombre. Pero tendría que arriesgar su posición en un combate que beneficia mucho más a Pimblet si consigue ganarlo. Ese es el cambio producido por UFC 329. Paddy no demostró que sea mejor que Topuria. Demostró que vuelve a ser relevante en el momento adecuado. UFC puede mirar esa victoria y encontrar una pelea con rivalidad, interés comercial y consecuencias claras para ambos. Todavía quedan demasiadas piezas abiertas. No sabemos cuándo volverá Topuria. No sabemos cuál será la siguiente defensa de Gaethje. Tampoco sabemos si UFC considera realmente a Paddy como el próximo rival de Ilia. Lo confirmado es más limitado. Gaethje no quiere una revancha inmediata. Paddy acaba de conseguir una finalización en 52 segundos. Y la posibilidad de enfrentar a Topuria con Pimblet volvió a aparecer inmediatamente después de UFC 329. Eso es suficiente para cambiar el escenario, no para anunciar una pelea. Cuando Topuria esté listo, seguirá siendo uno de los nombres más importantes y peligrosos de la división, pero puede encontrarse con una realidad diferente.
Su regreso quizá no empiece directamente con la oportunidad de recuperar el cinturón. Podría empezar con una pelea que tenga que ganar para recuperar esa oportunidad. Paddy no ha ocupado el lugar de Topuria. Ha hecho que ese lugar sea más difícil de recuperar sin asumir riesgos. Por eso su victoria en 52 segundos importa tanto para Ilia. No decidió su futuro, pero creó una opción que UFC ya no tiene motivos para ignorar. Ahora quiero saber qué elegirías tú. Si UFC le ofrece a Topuria enfrentarse a Paddy antes de volver por el cinturón, ¿debería aceptar la pelea y recuperar su posición dentro del octágono? ¿O debería esperar hasta que aparezca una ruta directa hacia Gaethje y el campeonato?